Dos relatos escalofriantes, un maestro embrujado por un nahual y el misterio de la oración prohibida. La noche envolvía al pequeño pueblo en la Sierra Mexicana como un manto pesado. Don Carlos, maestro de primaria, se apresuraba por las calles empedradas, el eco de sus pasos resonando en la penumbra. Sus ojos, cansados pero alerta, recordaban el encuentro perturbador que había tenido con un anciano de mirada penetrante. Esos ojos, llenos de secretos, parecían devorar su alma. Un escalofrío le recorrió la espalda mientras recordaba el susurro del hombre: no todo lo que ves es lo que parece. La luna, antes brillante, ahora se asomaba tímidamente tras unas nubes oscuras, y el aire se tornaba denso. Las sombras danzaban alrededor de él, burlándose de su vulnerabilidad. Cada rincón, cada sombra, se sentía como una amenaza, y el miedo lo abrazaba como un viejo amigo. Es solo la oscuridad, pensó, tratando de ahuyentar la sensación de que algo lo acechaba. Despertó en la mañana con la noticia escalofriante: algunos de sus alumnos habían desaparecido. Su corazón se agitó. Solo es el cansancio, se repetía, intentando despejar la neblina de su mente. Pero al cruzar el umbral de su hogar, un pánico indescriptible lo inundó. El patio estaba revuelto, como si un torbellino hubiera pasado por allí. Las plantas estaban aplastadas y el aire olía a algo putrefacto. ¿Qué había ocurrido? Amelia, amiga cercana de don Carlos y madre soltera, encontró un viejo libro de su abuela. Su portada desgastada emanaba una energía inquietante. Al abrir la primera página, un escalofrío la recorrió. Una de las oraciones marcadas parecía llamarla, y sin pensarlo, pronunció las palabras. Sin saberlo, había desatado una fuerza oscura que se intercalaba en la vida de don Carlos. Las voces en su cabeza resonaban tales como ecos en un laberinto, y las calles que antes conocía ahora ofrecían un laberinto de incertidumbre. El ambiente en el pueblo se tornó opresivo, la desconfianza se asomaba en las miradas de los vecinos y los rumores proliferaban. La lealtad de la comunidad hacia don Carlos comenzaba a desmoronarse, como un castillo de naipes ante el viento. Amelia se debatía entre usar la poderosa oración para tratar de salvar a su amigo o dejar que el terror continuara. La noche llegó de nuevo, densa y amenazante. Don Carlos salió de su casa, sintiendo un peso indescriptible sobre sus hombros. Decidido a confrontar al anciano, se encaminó hacia su casa, solo para descubrir que las sombras parecían hacerse más gruesas, más vívidas a cada paso. Los ecos de los desaparecidos resonaban en su mente, atormentándolo. Cuando llegó, una risa burlesca flotó en el aire que lo heló hasta los huesos. Algo, o alguien, lo estaba observando, y al girarse, se encontró frente a un nahual, una presencia sombría cuyos ojos reflejaban un vacío aterrador. Fue un instante que pareció congelarse, el horror tras su mirada se hacía palpable, como un manto de niebla espesa. ¿Qué pasaría a continuación? Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La oscuridad a su alrededor se espesó, y el nahual se acercó, su risa resonando como un eco maldito en la noche. Don Carlos sintió como su corazón aceleraba, con la adrenalina corriendo por sus venas. ¿Qué destino lo esperaba? Con un nudo en la garganta y el terror palpándome los huesos, supo que esta confrontación era solo el comienzo de lo que estaba por venir. La pesadilla apenas comenzaba, y nunca se había sentido tan atrapado. Don Carlos sintió como su sangre se congelaba mientras el nahual se acercaba, cada paso era un eco que retumbaba en su mente. La risa del ser, parecida a un crujido de hojas muertas, llenaba el aire con un veneno de pánico. Sus ojos, dos abismos oscurecidos, le llenaban de una sensación de inevitabilidad, como si supiera algo que él mismo no lograba comprender. «Lárgate de aquí», gritó don Carlos, las palabras salieron de su boca como un susurro temeroso. Debido a la morfología del nahual, su forma cambiaba, de hombre a sombra, de sombra a bestia.
Cada vez que se transformaba, el aire parecía ser succionado, dejando atrás un vacío aterrador que replicó su propio grito. El nahual sonreía, exponiendo unos colmillos afilados que reflejaban la poca luz que lograba escabullirse en ese lugar desolado. «Oh, maestro, yo soy la respuesta a tus peores pesadillas», murmuró, envolviendo cada palabra en una melodía oscura que resonó en su pecho. «Tus alumnos están dentro de mí. ¿Vas a dejarlos ir así de fácil?» Don Carlos retrocedió, sus pies se hundieron en la tierra, como si el suelo reclamara su ser. «¿Qué tienes que ver con ellos?» «No tienes poder sobre mí», exclamó, consciente de que las sombras detrás de él parecían cobrar vida, susurros lejanos llenaban su mente. «Ayúdanos, sálvalos». Ya no era solo su desesperación lo que lo movía, ahora sentía una responsabilidad que lo oprimía. ¿Acaso había pronunciado una oración prohibida sin saber su verdadero significado? Como el eco de un cañón a distancia, su mente se retorcía en una espiral de culpa. Cada crujido en la oscuridad parecía invocar a los desaparecidos, creando una sinfonía de angustia que lo llevaba al borde del abismo. La risa del nahual resonó nuevamente, esta vez como una campana de lujo, marcando el final de su cordura. «No entiendes la magnitud de lo que has desatado. Eres un simple maestro, pero ahora te has convertido en parte de este juego», dijo mientras estiraba su mano, mostrando un pequeño objeto brillante que parecía fabricado con hueso humano. Don Carlos sintió un golpe en el estómago al reconocer el objeto. Era un colgante que había pertenecido a uno de sus estudiantes, Miguelito, el niño más travieso de la clase. «Devuélvemelo», gritó, avanzando con una mezcla de ira y desesperación. Pero sus pies parecían enraizados, estancados en la negrura de aquello que no entendía. ¿Y si te digo que la respuesta está en ese libro? ¿En la oración que invocó todo este horror? El nahual giró el colgante, burbujeando con un resplandor grotesco. «Dímelo, maestro. Dime que estás dispuesto a llegar al final, y quizás tus alumnos no se queden como parte de mi colección». Amelia, en la distancia, sintió un escalofrío y un súbito impulso de acudir al encuentro. Ella sabía que debía usar la oración, pero el miedo que le provocaba su propio descubrimiento quedaba intacto. Cada palabra pronunciada la empujaría a un precipicio. Se dio la vuelta, y el viento gélido la golpeó, como un recordatorio. Se dio cuenta, la elección que hiciera en los próximos minutos decidiría el destino de todos. Mientras tanto, Don Carlos se debatía entre salvar a sus alumnos o perderse en los oscuros pactos del nahual. Su corazón latía con fuerza, como un tambor en la noche. «¿Qué harás, maestro? ¿Vas a dejar que el miedo te consuma?» La pesadilla ya comenzó. La pregunta quedó flotando en el aire, y la tensión se rompió. Era un eco, una advertencia, un solo momento que cambiaría todo. ¿Se atrevería a confrontar el horror de su decisión y la maldición del nahual? Pero el tiempo se agotaba, y la oscuridad acechaba más cerca, dispuesta a cobrar su precio. En el fondo de su ser, sabía que debía actuar o rendirse a la calma mortal que lo esperaba. Entonces, un grito desgarrador resonó en la noche. La voz de un niño. La voz de Miguelito. ¿Sería esto el principio de su fin? El grito de Miguelito resonó como un puñal en el corazón de Don Carlos. Las palabras se enredaron en su garganta, atando su voluntad. «Miguelito», clamó, su voz un eco quebrado. En su mente, la imagen del niño travieso, corriendo en el patio, llenó el vacío que el nahual había creado. La desesperación se adueñó de él, y un tumulto de emociones arremetió contra su razón. El nahual, disfrutando del tormento ajeno, giró el colgante entre sus dedos. ¿Lo oyes? Está más cerca de lo que piensas. ¿Podrías ser tú el que los traicione a ellos? ¿O te atreverás a enfrentar al verdadero demonio? Se cubrió la boca con una mano de garra, haciendo como si estuviera pensando. «Ah, pero no deberías temerme, yo solo soy el medio. Deja en paz a los niños». Supo que no había convicción en sus palabras. Aquel ser era la personificación de todos sus miedos, el temor de perder no solo a Miguelito, sino a toda su clase. Sus estudiantes, quienes le habían confiado sus sueños y su futuro, ahora pendían de un hilo tejido por un colgante siniestro. «Te lo ruego», unió sus manos,
pero el movimiento se sintió ridículo. La sonrisa del nahual se ensanchó aún más, revelando más colmillos. El miedo. Es la esencia de este juego, maestro. ¿Quieres la oportunidad de salvarlos? Debes ofrecer algo a cambio. La voz era un susurro, pero sonó por todas partes. El precio por su libertad puede ser más alto de lo que imaginas. Don Carlos sentía como el aire se evaporaba a su alrededor, su aliento se aceleraba. ¿Qué quisieras?, preguntó, cada palabra debía salir firme sin que la desesperación lo traicionara. Tu alma es un buen intercambio, o tal vez tu razón. Ese brillo en tus ojos es un deleite que me gustaría poseer. Don Carlos sintió que una sombra caía sobre él desde el alma de la noche, cosquilleándole la piel. A solo unos pasos de la debacle, Amelia se acercó, decidida. Sabía que el conocimiento que había hallado la puerta del horror. Su corazón latía con la exactitud de una campana funeraria. Don Carlos, su voz era un hilo, temerosa pero firme. El libro La oración podría ser nuestra salvación. No, no te acerques, Amelia. El pánico se disparó al notar que el nahual desvió su atención hacia ella. La figura, serpenteante, recuperó su forma bestial y, en un solo movimiento, se lanzó hacia ella. Amelia sintió la presión del aire, el terror le congeló la respiración. Antes de que pudiera reaccionar, el nahual detuvo su avance, como si un hilo invisible lo retuviera. ¿Por qué no dejamos que el maestro decida? Puede elegir entre descender al abismo o auxiliar a la valiente Florecita. Amelia, no. No hagas la oración, si lo haces. Don Carlos no sabía si estaba advirtiéndole o sufriendo su propia impotencia. La oscuridad rugía, y su entorno parecía girar, atrapándole en este macabro dilema. La risa del nahual se convirtió en una cacofonía incesante, una marea oscura que inundaba su mente. Mira lo que has desencadenado, maestro. La oración tiene más poder del que imaginas. La vida de ellos, o tu razón. El destino de los niños descansa en tus manos. El tiempo se escurrió, y el grito de Miguelito se convirtió en un eco distante, colisionando contra las paredes de su esfera personal. El reloj temporal de la realidad se disipaba como niebla. Una decisión crucial anidaba en su corazón, apretando su pecho. ¿Pero debía sacrificar todo lo que era por salvar a sus alumnos? La oscuridad se aproximaba, ansiosa por un sacrificio. ¿Cómo podría decidir qué cuerpo aterrorizaba a otro? Don Carlos cerró los ojos y, en su mente, las siluetas de todos sus estudiantes aparecieron, su risa sonando como campanas lejanas que evocaban esperanza. Mientras tanto, Amelia levantaba la mirada, la determinación llenando su pecho. La oración prohibida, recordada de la lejanía, emergía. Pero antes de pronunciarla, un temblor sacudió el suelo. El nahual estiró sus garras, preparándose para reclamar lo que creía suyo. ¿Y tú, decidirás por ellos? ¿Qué harás, maestro? El tiempo se acaba. El instante de la verdad se acercaba. La oscuridad rugía, y los niños, atrapados entre sombras, clamaban desde un rincón cada vez más distante quién salvaría a quién en esta danza macabra. Cuando Amelia finalmente alzó su voz, la oración que siempre había temido cruzaría el umbral de lo prohibido. Pero, ¿sería suficiente? ¿O era el comienzo de un horror aún mayor? Don Carlos sintió que el tiempo se agotaba, como si el aire girara en su estómago y le robara la fuerza. La sombra del nahual se alzaba imponente, su cuerpo convulso temblaba con una energía oscura. La imagen de Miguelito, su cabello enredado y sus ojos llenos de vida, seguía apareciendo en su mente, y cada recuerdo parecía un puñal más afilado. ¿Sabes qué es el verdadero poder, maestro?, dijo el nahual, sus colmillos brillando en la penumbra. No se trata de magia, sino de la manipulación del miedo. Todo aquel que teme es mío y tú, maestro, tienes tanto que perder. La risa resonó, escalofriante y casi humana. El corazón de don Carlos latía desbocado mientras sus ojos buscaron a Amelia. La joven parecía inmóvil, petrificada por la inminente oscuridad que los rodeaba. Cualquier impulso de ayudarla se enfrentaba a la desesperación que lo paralizaba. Pero entonces la imagen de sus alumnos volvió a su mente.
Cuerpos frágiles, inocentes, atrapados entre la vida y la muerte. Amelia, su voz sonó como un susurro. La oración, no te preocupes. Lo haré, exclamó ella, sus ojos desafiando al nahual. Pero la mirada del monstruo se desvió hacia ella, despojando cada atisbo de esperanza. ¿De verdad crees que esa insegura oración te salvará?, dijo, entre risas sardónicas. De un salto, el nahual se lanzó hacia Amelia, pero ésta, en una actuación casi divina, cerró los ojos y comenzó a pronunciar la oración prohibida. Las palabras fluyeron de sus labios como un río oscuro que desembocaba en un mar de sombras. El aire cambió, y una corriente de energía recorrió la habitación, haciendo que el nahual titubeara, aunque solo por un instante. Don Carlos observó, los ojos pegados a aquella imagen, el nahual destilando furia, se retorcía ante el poder que la joven invocaba. Las palabras resonaron, en un idioma olvidado, desafiando las leyes del universo. Pero, a medida que la oración avanzaba, la oscuridad alrededor se intensificaba, como si aquello que deseaban combatir creciera en fuerza. No. Detente. El grito de don Carlos se estrelló contra el muro de desesperación que se construía a su alrededor. Con el pánico creciendo, se vio arrastrado por una fuerza que no comprendía. Amelia, consciente de que no podía fallar, aumentó su volumen, una luz tenue surgiendo de sus manos. Pero el precio de invocar tal poder no era sin consecuencias. A cada palabra que pronunciaba, una sombra giraba alrededor de ella, aplastando su esencia. Por favor. Ayúdame, don Carlos, gritó, mientras caía de rodillas, la luz parpadeando. No puedo dejarte sola, decía él, su corazón dividido. Pero su cuerpo se resistía a actuar. La imagen de Miguelito siguió apareciendo en su mente, empujándole hacia la decisión que debía tomar. Aquel monstruo titubeante sonrió, avivando sus más oscuros temores. ¿Defenderás a esta frágil flor y dejarás morir a los otros? El verdadero sacrificio es el que más duele. La voz del nahual reverberaba, burlándose de la lucha dentro de don Carlos. Era imposible ignorar la angustia que emanaba de sus alumnos. Ya no podía seguir indeciso, algo debía hacer. La desesperación lo aferró, y de pronto, una idea le atravesó la mente. La oración de Amelia tenía que ser interrumpida, no podía dejar que pagara ese precio. Justo en ese momento, una explosión de luz brotó, iluminando la sala y el rostro de Amelia. Pero en esa luz también se alzaba la sombra del nahual, tan voraz como cualquier otro. Don Carlos, sintiendo el peso del sacrificio, dio un paso adelante. Este es mi precio. Lleva mi razón, pero suelta a los niños. El nahual se detuvo, su sonrisa desvaneciéndose, mientras la sombra oscura se debatía entre la oferta y la rabia. ¿Tan desesperado estás, maestro? ¿O acaso solo has encontrado el valor en la desesperación? Don Carlos sintió cómo la oscuridad lo envolvía. La oración aún seguía resonando, pero el poder del nahual parecía entrelazarse con su voluntad. La formación entre ambos se tambaleaba, el límite que los separaba era una delgada línea de luz y oscuridad. La lucha por el alma de don Carlos apenas comenzaba, mientras la sombra se abalanzaba sobre él para reclamarlo. ¿Y si la oración de Amelia tenía el poder de salvarlos a todos, pero a qué costo? El destino de los niños pendía de un hilo, amenazando con romperse quién caería primero en esta batalla. La oscuridad parecía cobrar vida, y con cada segundo que pasaba, el grip del nahual se aferraba más y más a don Carlos. La habitación se convirtió en un laberinto de sombras danzantes, donde cada rincón ocultaba un horror inminente. Las risas del nahual reverberaban como ecos lejanos, recordándole que el verdadero infierno era la duda. ¿Sabes? La debilidad siempre ha estado en ti, maestro, ese sentimiento de impotencia. El nahual se acercó, sus colmillos asomándose peligrosamente mientras su aliento helado golpeaba el rostro de don Carlos. Es delicioso ver cómo luchas contra tus propios demonios. ¿Sabes que tu alma puede ser un manjar divino? No, no me puedes tener, protestó don Carlos, aferrándose a la luz que emitía Amelia, quien continuaba luchando, su voz resonando con determinación, aunque cada palabra la desgastaba más. Eres una sombra, nada más. Una sombra, rió el nahual, el sonido era una mezcla de locura y placer.
Puedo dar vida, maestro. Puedo traer de vuelta a aquellos que has perdido, pero el precio es siempre lo que duele. Don Carlos sintió que su estómago se revolvía al recordar a Miguelito, al niño que no pudo salvar. Fuera de control, empujado por la culpa, gritó, no te atrevas a jugar con mis recuerdos. La sala retumbó con su voz, pero la resistencia se evaporaba rápidamente y su conexión con Amelia se debilitaba. Amelia, con los ojos cerrados, no se rindió. La luz que emanaba de sus manos parpadeaba y crecía, como un faro en la tormenta. Las sombras no tienen poder, cree en la luz, dijo ella, mientras advertía que las sombras alrededor de ella tambaleaban. El nahual, al sentir la tenacidad de la joven, se echó a reír, un sonido que resonaba a través de las paredes como un toque de locura. ¿Te parece que la luz puede vencer la oscuridad? ¿No ves, niña, que es un ciclo eterno? Tu lucha no es más que un intento inútil. Miren la verdad de su realidad. Y así, en un abrir y cerrar de ojos, las paredes comenzaron a desvanecerse, dejando a don Carlos y a Amelia rodeados de la profundidad del abismo. Esos recuerdos felices que una vez fueron, los colores vibrantes de su vida, ahora se tornaban grises. Niños sollozando, miradas vacías perdidas en la distancia, resonaban en sus mentes. Amelia, recita la oración con fuerza, gritó don Carlos, pero su voz se ahogaba en la desesperanza, su mente un torbellino de temores. Haz que tu luz estalle, y que la oscuridad retroceda. La joven tomó aire, su voz transmitiendo la desesperada energía de la vida. Concede el perdón, abre el camino a la verdad, que tu voluntad venza el horror. Los ojos del nahual ardían de cólera. No podrás evitarme, niña. No podrás escapar. Su figura creció, abarrotando el espacio con un poder palpable, pero en ese momento de tensión, don Carlos sintió que algo en su interior despertaba. Una luz brotó desde su pecho, como un sol resplandeciente contrastando la oscuridad. Debemos unir fuerzas, juntos podemos enfrentarlo. Amelia sintió, su voz resonando con cada palabra que pronunciaba. Por los inocentes, por los que han caído, construimos nuestro camino. El nahual, sintiendo la presión de la luz negativa, se lanzó hacia ellos con furia, manos alzadas listas para apoderarse de sus almas, como si pudiera tragarlos hasta el fondo del abismo. Pero en una última y desesperada maniobra, don Carlos se arrojó hacia adelante, tomando la luz de Amelia junto a su propia esencia. Oh, gran oscuridad, murmuró, recitando palabras de antaño que brotaban de sus recuerdos guardados. Contén a aquellos que no deben volver, el poder de la luz no puede ser opacado. La atmósfera se partió, la batalla climática crecía, y el tiempo se detuvo por un instante. ¿Habrá sido suficiente? ¿Podrían los dos jóvenes resistir el abismo, o la sombra del nahual se convertiría en su legado? La lucha apenas comenzaba, y el destino de todos pendía de un hilo, donde la oscuridad y la luz se entrelazaban, no solo como enemigos, sino como destellos de una verdad aún mayor. ¿Serían los sacrificios de uno suficientes para salvar a los demás? La luz que brotó del pecho de don Carlos era intensa, un destello efímero que parecía desafiar al nahual en su propio dominio. Sin embargo, la oscuridad no se detuvo. El nahual, enfurecido, se retorció como si la luz lo quemara, pero aún mantenía ese sombrío aprecio por el miedo que destilaba junto a sus risas. Dame tu luz, gritó, mientras sus garras chocaban contra la energía que intentaba expandirse entre ellos. Tu esperanza es un chiste, viejo. Don Carlos sentía que la fuerza de la luz palpitaba, cada latido resonando con los recuerdos de aquellos que había amado y perdido. Miguelito, su niño, la imagen del rostro burbujeante de felicidad del pequeño al correr tras una pelota lo llenó de fuerza. Pero la sombra del nahual era vasta, envolvente, y comenzaba a consumirlo todo. Amelia, no dejes que esto te consuma, bramó, sintiendo que su luz se desvanecía. Pero ella, con un arrojo que parecía desafiar las leyes del miedo, giró en su dirección. Estamos juntos, maestro. La luz nunca se apaga si la compartimos. Su voz, ahora más fuerte, resonó como un eco celestial. Con cada palabra, los patrones de sombra se tambalearon y comenzaron a fragmentarse, pero el nahual, capaz de percibir la debilidad, se lanzó nuevamente hacia ellos.
Las paredes se retuercen y la habitación parecía un túnel de horror, cada rincón pareciendo acercarse como las garras de la oscuridad. Don Carlos sintió que su corazón latía más rápido, el miedo golpeando como un tambor en su pecho, pero al mismo tiempo, la luz de Amelia se intensificó. ¡Ah!, gritó el nahual, su rostro convulso. Me estás obligando a despertar lo que hay dentro de ti. Las palabras cortantes del nahual resonaron en la mente de don Carlos, recordándole su pasado. Sombras del pasado emergieron, horrorosas y familiares, recuerdos de fracasos, de esos momentos cuando dejó de luchar, de aquellos que no pudo salvar. Cada uno de esos recuerdos cortaba como un cuchillo afilado, encendiendo un fuego de culpa en su pecho. No, gritó don Carlos, abrazando su luz y dejando que cada recuerdo, cada lágrima, se convirtiera en su fuerza. Pero el nahual solo se reía, una risa gutural que helaba la sangre. ¿Recuerdos? Eso es todo lo que eres. Un eco de lo que pudiste ser. Esa luz solo te condena más. La figura del nahual comenzó a cambiar, transformándose en siluetas de aquellos que amaba. El rostro de Miguelito emergió entre ellos, con tristeza en sus ojos, su voz un susurro roto. ¿Por qué me dejaste ir, papá? No, vociferó don Carlos, sintiendo la realidad crujir a su alrededor. Se derrumbó sobre sus rodillas, luchando con los sentimientos de desesperación que lo invadían. Amelia, para su sorpresa, acudió a su lado, tomando su mano con firmeza. No importa lo que veas, maestro. Lo que importa es ahora. El pasado no tiene poder sobre nosotros, a menos que lo dejemos. La luz que emanaba de ella comenzó a rodearlo, viento cálido en medio del frío. Don Carlos alzó la vista, conectado una vez más a la esencia de la esperanza. Por cada vida que perdí, daré mi luz. Por cada sombra que viví, renaceré, gritó, en un alboroto de fuerza renovada. Al pronunciar estas palabras, el resplandor se expandió, abrumando al nahual que, encajado en las sombras de su propia creación, comenzó a disolverse. Esto no termina aquí, siseó, mientras se retorcía, atrapado entre luces y sombras, pero su voz se tornaba más lejana. Siempre regreso al final de cada historia. La explosión de luz fue tan intensa que don Carlos y Amelia se vieron empujados hacia atrás, su mundo un borrón de brillo y oscuridad. Perdieron el sentido del tiempo, sumidos en un abismo radiante, pero cuando recobraron la vista, no era la habitación que conocían. Se encontraban en un lugar diferente, un paisaje desolado y sombrío donde el vacío se hacía palpable, y en el horizonte, sombras conocidas comenzaban a asomarse de nuevo. Todo lo que temían estaba de regreso. ¿Dónde estamos?, murmuró Amelia, con una mirada asustada. Lo que era un laberinto se ha convertido en un nuevo horror. Respondió don Carlos, su voz opacada por un frío helado. Las sombras que regresaban, danzando, no solo anunciaban su vuelta, traían consigo una advertencia, algo más oscuro había despertado. La brisa gélida soplaba en el desolado paisaje, trayendo consigo ecos de lamentos lejanos. Don Carlos y Amelia se miraron, la incertidumbre horadando sus corazones. Las sombras en el horizonte adquirían forma, pero no podían distinguirlas con claridad, eran como destinatarios de un horror oculto, avanzando lentamente hacia ellos. ¿Cómo llegamos aquí?, preguntó Amelia, abrazándose a sí misma para mitigar el frío que calaba los huesos. No lo sé, respondió don Carlos, apretando los dientes. Pero tenemos que prepararnos. Esto no es un simple retorno. Es como un nuevo campo de batalla, y el nahual probablemente nos siga. Las sombras comenzaron a moverse con una cadencia siniestra, creando un patrón que daba la impresión de una danza macabra. Eran figuras humanas, transformadas en monstruos, distorsionadas por el dolor y la agonía. Don Carlos cerró los ojos, tratando de no recordar los rostros. Él quiere que sintamos el miedo. 90% de su poder se basa en eso, dijo, tratando de alentar a Amelia. No podemos sucumbir. La luz que habían creado juntos parecía débil en comparación con la tormenta de oscuridad que se aproximaba. Sin embargo, el recuerdo de la calidez en la mirada de Miguelito se encendió en su pecho. Recuerda lo que somos, Amelia. Este poder es nuestro. Amelia asintió, aunque su rostro reflejaba dudas. No puedo perderte, maestro.
No de nuevo. Las figuras a su alrededor comenzaron a sollozar, una sinfonía de sufrimiento que resonaba a través del lugar vacío. Don Carlos sintió que un vil impulso lo invadía, la culpa y el dolor de las pérdidas pasadas retrocedían hacia él como sombras al atardecer. ¿Te acuerdas de los sacrificios que hicimos por la luz? Esto no puede ser nuestro final, dijo él con voz firme, aunque sentía que su valor se desvanecía rápidamente. Los ecos de la tristeza se convirtieron en gritos, una cacofonía que reverberaba en su mente. Presentimientos de traición y desconsuelo inundaban el aire, como si el mismo mundo tratara de quebrar su determinación. Haz la oración, sugirió Amelia, y su voz había adquirido un tono de desesperación. La que nunca quisimos pronunciar tal vez puede ayudarnos. Con el tiempo corriendo en su contra, don Carlos recordó, la oración prohibida no tengo idea de si funcionará, pero nuestro miedo es el mismo que lo alimenta. Amelia cerró los ojos, concentrándose. ¿La recitarás tú? Sí, pero será un acto de fe. Debemos creer en su poder. A pesar de todo, no somos los únicos que perdimos algo. Ambos cerraron los ojos. Las sombras se acercaban cada vez más, y mientras la oscuridad los envolvía, comenzaron a murmurar la oración. Las palabras brotaron entre dientes temblorosos, como bálsamo que podía sanar viejas heridas. Pero la atmósfera se tornó más opresiva a medida que la oración se fortalecía. El eco del nahual resonó a su alrededor, burlón y espeluznante. No pueden enfrentarme, gritó desde los rincones más oscuros. Sus garras aún estaban equipadas para desgarrar cualquier hilo de esperanza. Esta oración le sellará el destino. Don Carlos sintió que su corazón estallaba de terror, y la vibración del miedo era densa e insoportable. Las sombras latían y retumbaban, a cada palabra de la oración, su figura se tornaba más terrorífica, el nahual alimentándose de la angustia. De repente, un destello de luz emergió entre ellos. Era tímido, casi un susurro frente a la brutalidad de la oscuridad, pero era suficiente para iluminar, aunque fuera por un segundo. En ese instante fugaz, don Carlos comprendió que la oración podría ser más que una invocación, era un desafío. Y si tenían una oportunidad, debían desatar su fe con más fuerza. No, tu oscuridad no me vencerá. No esta vez, gritó, abriendo los ojos, sintiendo la chispa de lo que eran. Pero, mientras unía alzaban su voz con cada palabra de la oración, las sombras se retorcieron, y en ese instante, estalló un cataclismo de gritos ensordecedores. Esto apenas comienza, clamó el nahual, y un olor a azufre llenó el aire, amenazando con aplastarlos. El suelo comenzó a temblar bajo sus pies, mientras más figuras emergían de la hordana oscura. Era claro que un nuevo horror se aproximaba, y lo que habían invocado era solo un atisbo de lo que vendría que les depara esta nueva pesadilla, murmuró Amelia, pálida. Don Carlos, temblando ante la explosión de sombras, solo podía pensar en una cosa, nada de esto ha terminado, esta es solo la primera etapa de su juego. Y así, entre sombras que se alzaban con coraje, el duelo apenas había comenzado. La oscuridad se cernía sobre ellos como una manta pesada, pero el pequeño destello de luz que habían invocado seguía luchando por mantenerse vivo. Don Carlos y Amelia sentían el aumento de la presión del aire, cada respiración se convertía en una lucha. Las sombras no eran solo figuras vacías, estaban rebosantes de emociones, resentimientos que habían sido alimentados por años de sufrimiento. Eran ecos del pasado, y el nahual se regocijaba en su caos. ¿Qué haremos ahora? La voz de Amelia tembló, y pudo sentir cómo el pánico se apoderaba de ella. Debemos encontrar el origen de su poder, contestó don Carlos, intentando anclar su mirada en las sombras que giraban a su alrededor. Un sudor frío le recorría la frente, y necesitaba salir del trance de terror que lo envolvía. Si logramos debilitarlo desde la raíz, tal vez podamos quitarle lo que lo sostiene. Amelia asintió, el brillo de su voluntad titilando como el destello que mantenían entre ellos. ¿Cómo sabremos cuáles? Hay demasiados. Confía en tu instinto. Escucha tu corazón, nuestro vínculo quizás eso nos guiará, sugirió él, mientras la oscuridad comenzaba a cerrar su círculo. Don Carlos sabía que las sombras que danzaban no solo eran monstruos, eran piezas de su historia compartida, vestigios de su viaje.
Las figuras se acercaban y la percepción del tiempo se volvía confusa. La oración parecía reducir su fuerza a un murmullo débil, y el ecosistema de dolor y desesperación se intensificaba. Don Carlos sintió que el miedo se transformaba dentro de él, no podía dejar que eso le ganara. «Basta», gritó, enfrentándose a la niebla que los rodeaba. «No seré una víctima más. No esta vez». A medida que la luz dentro de ellos comenzaba a revivir, una imagen surge en su mente: Miguelito, el pequeño a quien habían perdido, su sonrisa iluminando un mundo sombrío. Esa imagen, pura, inocente, se convirtió en su faro. «Él es el baluarte que nos sostiene», murmuró don Carlos casi para sí mismo. Las sombras se detuvieron un instante, como si ese nombre resonara en un eco distante. El nahual parecía vacilar, el temor que lo alimentaba comenzó a fluir. Sin embargo, antes de que pudieran aprovechar esa pausa, el aire se llenó de voces rajantes que emergían del abismo. «Ja. No hay luz que pueda salvarlos», se carcajeó el nahual, burlándose. «Ustedes son el eco de sus propios fracasos. Pagarán por cada intento». «Esto no es un fracaso, es una reclamación», vociferó Amelia, su voz firme contrastando su temblor interno. Algo en su tono hizo que un resplandor luminoso brotara. Un ajuste en la energía, era como si la oración transformada, fortalecida por su convicción, comenzara a repeler el horror que los rodeaba. Las sombras retrocedieron, pero no desaparecieron. Ellas respondían al llamado del miedo. Don Carlos le dio la mano a Amelia y compartieron un silencio que resonaba con determinación. «No podemos rendirnos. Si nos encontramos, uno a uno, en este juego de sombras, no solo somos enemigos, somos el fuego que consumirá esta oscuridad». «¿Entonces qué haremos?». «Recite otra vez la oración», preguntó Amelia, su ansiedad volviéndose esperanza. «Vamos a hacer más. Vamos a convertir nuestras voces en un grito unificado. Si la oración lo alimenta, entonces nosotros lo debilitaríamos», dijo don Carlos, sintiendo la adrenalina recorrer su cuerpo. «Haremos que nuestros recuerdos se conviertan en la arma más potente». Amelia sonrió, aunque el miedo aún paralizaba su ser. «Entonces, basta de lamentos. Sumerjámonos en los recuerdos, revivamos a todos aquellos que hemos amado». Y así, con el aire pesado de la promesa, unieron sus voces nuevamente, pero esta vez cargadas de todas las memorias que habían compartido, reclamando su luz. La oración se transformó en un cántico desesperado, resonando con los ecos de un dolor compartido. Pero el nahual no estaba dispuesto a rendirse. Sin previo aviso, un vendaval de oscuridad se desató, arrastrando las figuras hacia ellos con una violencia implacable. Nadie puede superar su destino. ¿Serán consumidos por lo que son? Don Carlos y Amelia sintieron la fuerza de ese ataque, pero no retrocedieron. En su interior, el fuego se encendía más fuerte, y el caos comenzaba a girar a su alrededor, como un oscuro torbellino. ¿Podrían los recuerdos ser lo suficientemente poderosos para desvanecer la sombra que amenazaba con tragarlos? El eco de la risa del nahual reverberaba mientras la oscuridad crecía, y todos los recuerdos se mezclaban en una lucha desesperada por la supervivencia. Amelia se volvió hacia don Carlos, sus ojos llenos de resolución. ¿Estamos listos para enfrentar lo que viene? Don Carlos, con el corazón acelerado, solo pudo responder: «Esto es solo el principio de nuestra batalla, lo que vendrá será aún más oscuro». Un nuevo horror se aproximaba, y el verdadero desafío apenas comenzaba. La oscuridad se retorcía alrededor de ellos como serpientes hambrientas, y la luz que habían invocado titilaba, mas no se extinguía. Don Carlos miró a su alrededor, cada sombra parecía cobrar vida, como si estuvieran escuchando su canto desesperado. El viento frío trajo consigo susurros, ecos de antiguos rencores, y cada palabra pareció desgarrar un poco más su resistencia. «Esto no puede ser», exclamó Amelia, su voz elevada en un grito que se perdió en el abismo. «Si seguimos así, nos van a consumir». Don Carlos le presionó la mano, sintiendo el calor de su valentía. «Podemos hacerlo. Cada memoria, cada rostro que amamos, eso es lo que nos da fuerza. Nos recordará quiénes somos, no lo que ellos quieren que seamos».
Las sombras a su alrededor empezaron a deslizarse, formando figuras grotescas, retorciéndose en una danza macabra. Don Carlos, mirando su horrorosa manifestación, liberó una risa amarga. Ellos no son solo sombras. Son lo que hemos dejado atrás, nuestros miedos sin resolver. Entonces, debemos enfrentarlos, propuso Amelia, su voz ya firme. No puedo temer lo que somos, lo que hemos vivido. Don Carlos asintió, sintiendo que su conexión con Amelia se fortalecía. Se imaginaron a sí mismos envueltos en un abrazo de luz, llena de todo lo que habían compartido. Con un grito unificado, comenzaron a repetir la oración, esta vez amplificada por sus recuerdos más vívidos. Miguelito, resonaban sus voces, y las sombras mostraron signos de retroceder, como si esos nombres fueran dagas arrojadas al purgatorio. La risa del nahual se escuchó, distorsionándose en fracasos exhibidos. ¿Creen que sus recuerdos pueden salvarlos? Son sus propias cadenas. Pero lo que el nahual no podía prever era el efecto de su conexión. Las memorias se multiplicaban, cada mención entrelazaba su fuerza, abuelos, amigos perdidos, momentos de alegría y dolor que habían dado forma a su vida. Los ecos de las sombras comenzaron a desvanecerse ante la intensidad de su canto, cada palabra resonando como un trueno en la oscuridad. No. Chilló el nahual mientras la luz se intensificaba. En un instante, las figuras se desvanecieron y la oscuridad vibró con un temblor de pánico. Pero el nahual no se detuvo. Desde las profundidades de su furia, una sombra más aterradora emergió, más densa que la propia noche, con un rostro aterrador que parecía recordar su propia historia de dolor. ¿Te sientes fuerte, don Carlos? ¿Crees que este vínculo es suficiente? La voz resonó con eco en su pecho. Yo sé de pérdidas, de traiciones. Tú mismo eres un eco de tu fracaso. Don Carlos sintió que la esperanza se desvanecía momentáneamente y su corazón dejó de latir por un instante. Pero, recordando el amor que compartían, la luz revitalizó su voluntad. No voy a dejar que me definas. Nuestra historia se transforma y crece por lo que elegimos recordar. Y entonces, a través de la serpiente de sombras, al unísono, comenzaron otro verso, más profundo, más poderoso, sacando fuerzas de su esencia, la oscuridad comenzó a retroceder. Pero el nahual no se planteaba ceder fácilmente. Con un grito feroz, agitó sus manos, y los recuerdos de las sombras se lanzaron hacia ellos en un torbellino de voces lacerantes y visiones perturbadoras, intentando desgarrar sus corazones con viejas heridas. Recuerdos. Desesperación. Son solo espejos de lo que aún queda por perder, vociferó el nahual, acercándose inexorablemente, sus ojos centelleando con un rabia ancestral. Cuando todo parecía perdido, se sintieron arrastrar una vez más hacia la nada, sus corazones golpeando con fuerza en el pecho. ¿Y si nos quitan todo? ¿Qué nos queda?, cuestionó Amelia, el pánico dibujando sombras en su cara. No, tienes que creer. La luz no se apaga fácilmente. Solo tenemos que don Carlos se detuvo, en un momento de pánico, el tormento de la oscuridad inundó su mente. Pero, en esa confusión, vislumbró algo que cambiaría el juego. Amelia, la historia es nuestra. Ella es lo que debemos proteger. Y el nahual, él no puede tomar nuestros recuerdos y nosotros. Elegimos no olvidarlos. Luchémoslos a través de nuestro amor. Sus voces se unieron en un clamor, y una chispa brillante estalló en medio del tormento, replicando el eco de la esperanza en la oscuridad. Pero, justo cuando comenzaron a ver un camino a través de las sombras, el nahual lanzó una última y tremenda embestida, una sombra que prometía devorar todo lo que conocían, un susurro de venganza que apenas comenzaba. No se olviden de lo que van a perder, ustedes no son los que piensan ser. La risa reverberante del nahual se transformó en un grito gutural que sacudió los cimientos de su mundo, y las sombras empezaron a avanzar de nuevo. Don Carlos y Amelia encontraron su aliento, pero una nueva ola de miedo se desató, llevando el caos a los confines de su resistencia. ¿Podrían encontrar la verdad en medio de la tormenta, o caerían para siempre en el eco de su frustración? La luz chispeante temblaba mientras la oscuridad se acercaba más y más, cerrando el círculo de su inevitable destino. La oscuridad se arremolinaba a su alrededor, sus sombras danzando con un aire de triunfo.
Don Carlos se sintió vulnerable, un sigma en un mar tempestuoso. Las palabras del nahual resonaban en su mente: no hay salida, maestro. Esta es tu condena. Pero algo dentro de él se negaba a ceder. Ya había enfrentado demasiados horrores como para ser aplastado por el miedo ahora. Amelia, no podemos rendirnos, dijo, su voz tintineando con determinación. Oírla a su lado le dio fuerza. Después de todo, habían luchado juntos y lo seguirían haciendo. La luz, nuestra luz, no puede ser extinguida. Ante ellos, el nahual se regocijaba en su poder, sus ojos brillando como brasas en la penumbra. ¿Tan rápido has olvidado tus miedos, maestro? Ellos son parte de ti. Y por cada homenaje que ofreces, yo reclamaré más y más de ti. Entonces luchen. No hay forma de que nos roben lo que somos. No volveremos a vivir en el temor, gritó Amelia, ahora con un brillo decidido en su mirada. Las memorias de aquellos que amaban empezaban a resurgir, una colección de risas y gritos de alegría que las sombras parecían temer. La energía rodeó a ambos como un halo, y la luz brotó de sus corazones. Con cada instante que pasaba, el poder del nahual parecía temblar. Un eco de amor y sacrificio se formó alrededor de ellos, como un refugio inquebrantable. Podemos unirnos, dijo don Carlos, tomando la mano de Amelia con firmeza. Las sombras nos quieren dividir, pero nuestro amor es más fuerte. Transformemos este miedo en valor, continuó Amelia, su voz elevándose sobre el horror que los rodeaba. Recordemos juntos. Recordemos a Miguelito y a todos los que amamos. Las sombras comenzaron a presentar formas más familiares, pero en lugar de miedo, don Carlos sintió una corriente de amor inundarle el ser. Los rostros de sus estudiantes, sus risas, cada momento compartido, comenzaron a llenar su mente de luz. Por ellos por toda la vida, murmuró con fuerza, liberando un torrente de emociones. De repente, como una fuerza poderosa, ambos recitaron la oración prohibida, bate esta vez no como un lamento sino como una reivindicación. Las palabras brotaban de sus labios como un canto, acusando a la oscuridad de su propia debilidad. Dejamos atrás el miedo. Renacemos en valor. Por los inocentes que han caído. El nahual pareció tambalear y la negrura a su alrededor se agitó. Sus garras intentaron apoderarse de ellos, pero la luz aumentaba su intensidad, iluminando todas las sombras de tristeza que habían alimentado. Esto no puede ser, gritó el nahual, sus garras desgarrándose mientras la luz lo envolvía. La energía creció hasta convertirse en una esfera brillante. Era un faro que iluminaba todo a su alrededor. Con cada nombre que pronunciaban, los ecos de sus memorias empujaban la oscuridad hacia atrás, tirando del velo que la cubría. Los niños desaparecidos empezaron a formar figuras dentro de esa luz. Miguelito, en su inocencia, corría hacia ellos con su sonrisa deslumbrante. «Estamos aquí, don Carlos». «No nos dejes», exclamó el pequeño, su voz sonando clara y poderosa. Los gritos del nahual se elevaron y, con cada intento de intentar atraparlos, la luz crecía. Fue como si el oculto del nahual se convirtiera en un eco, un reflejo de lo que habían perdido. Con un último grito de rabia, el nahual se desvaneció en un torrente de sombras, ahogándose en su propia desesperanza. El aire se tornó más ligero, y la oscuridad que antes lo envolvía fue reemplazada por un silencio apaciguador. Don Carlos y Amelia se miraron, agotados pero llenos de una sensación de triunfo. Sus corazones latían fuerte, como si el poder de sus recuerdos hubiera resonado en el mundo. «Lo logramos», murmuró don Carlos, sintiendo que el peso del mundo se aliviaba de sus hombros. «Nuestros sacrificios no han sido en vano». Amelia sonrió, y era una sonrisa radiante, esa que sabía que iluminaría cualquier oscuridad que pudiera venir. Sentían que habían marcado un nuevo capítulo en sus vidas, una historia de esperanza forjada en el amor. «Sigamos adelante», sugirió don Carlos, sintiendo que un nuevo camino se abría ante ellos. «No permitiremos que el miedo nos detenga jamás». El mundo a su alrededor parecía renacer, repintándose con colores vivos, llenos de vida y vibración. Debían regresar al pueblo y recordar juntos, no solo lo que habían perdido, sino lo que habían ganado, su valentía. Mientras se adentraban en la luz del nuevo día,
Lo que aguardaba no solo era un futuro, era la promesa eterna de sus memorias, cada una un faro que los guiaría siempre hacia adelante. El ecosistema de terror que había acechado su vida había sido ahuyentado, al menos por ahora. Sabían que la lucha contra el miedo no termina, pero junto a la comunidad que los rodeaba, tendrían la fuerza para enfrentar cualquier sombra que pudiera perseguirles en la oscuridad. Era el final de aquella pesadilla, pero un nuevo amanecer traía consigo la promesa de una nueva vida llena de oportunidades, de abrazos, sonrisas y la certeza de que, unidos, podrían enfrentar cualquier pesadilla que el destino les tirara. Recuerda, cada historia tiene un impacto, y la tuya podría ser la próxima. Así que no olvides apoyar este canal. Suscríbete inmediatamente para que no te pierdas las historias exclusivas que vienen. Dale al botón de like ahora mismo. Cada clic alimenta el algoritmo. Inunden los comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Es hora de mostrar tu apoyo.